Haz esto hoy y tu alma te revelará cuál es tu propósito en la vida. Y antes de que intentes adivinar lo que eso significa, voy a darte el mismo golpe que Rumi daba a los discípulos que llegaban buscando respuestas. No descubres tu propósito pensando más, esforzándote más o acumulando más. Lo descubres cuando quitas todo aquello que impide que el alma hable. Tu problema nunca fue la falta de propósito. Tu problema es que estás tan lleno de ruidos internos que la voz del alma no consigue atravesarlos. Y si sigues viviendo así, esperando una señal del destino, vas a morir sin darte cuenta de que la señal siempre estuvo dentro de ti, gritando detrás del ruido del ego. Hoy vas a entender por qué Rumi decía que lo que buscas te está buscando a ti, porque el propósito no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera, y solo lo reconoces cuando dejas de huir de ti mismo. Y si te quedas conmigo hasta el final, voy a mostrarte exactamente lo que necesitas hacer hoy, no mañana, para que tu alma revele lo que lleva años intentando decirte. Vas a entender por qué nunca encontraste tu camino, por qué siempre te sentiste dividido, y por qué la revelación solo ocurre cuando creas el espacio interno adecuado. Este video puede ser el giro más simple y más brutal que hayas vivido. Escribe en los comentarios: hoy permito que mi alma hable. Y hazte miembro del canal para recibir enseñanzas sufíes profundas, directas y transformadoras, que no encontrarás en ningún otro lugar. Vives creyendo que tu propósito está escondido como un secreto encerrado en algún rincón divino, pero Rumi y los grandes maestros sufíes siempre dijeron lo contrario. El propósito se revela cuando desmontas la ilusión que construiste para sobrevivir. El sufrimiento que cargas no proviene de la falta de sentido, sino de la insistencia en vivir una vida que no coincide con tu esencia. El ego te convenció de que tu propósito es algo que conquistas. El alma sabe que el propósito es algo que reconoces. Por eso te sientes perdido. Intentas crear un rumbo con la cabeza, mientras tu alma intenta llevarte en otra dirección. Esa tensión, esa inquietud, esa sensación de que nada te completa, no es debilidad, es el llamado. Y cuanto más intentas ignorarlo, más duele. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. La herida que sientes hoy es la prueba de que tu alma está tratando de despertarte. Lo que necesitas no es huir del dolor, sino mirarlo como el punto exacto donde comienza a aparecer tu propósito. El sufismo enseña que el propósito nunca se encuentra mientras la persona siga identificada con su yo pequeño, el yo condicionado, lleno de miedo e historias repetidas. Ese yo cree que el propósito es estatus, éxito, aprobación, seguridad, pero el alma no habla ese idioma. El alma habla de verdad, de movimiento interno, de sinceridad radical. El alma te revela tu propósito cuando dejas de mentirte a ti mismo. Por eso hoy, si realmente haces lo que voy a decirte, algo dentro de ti se va a mover, no como una emoción pasajera, sino como un desplazamiento real de conciencia. Vas a sentir claridad donde antes había confusión. Vas a sentir dirección donde antes había indecisión, porque lo que te bloquea no es la falta de camino, es la fuerza con la que te aferras a aquello que ya no eres. El paso que necesitas dar hoy es simple, directo y sufí hasta la médula. Elimina lo que te aleja de tu propia verdad por solo un instante. Detente ahora y pregúntate con total sinceridad: ¿qué en mi vida sigo sosteniendo aún sabiendo que no coincide conmigo? Esta es la pregunta que hacían los maestros sufíes, porque corta el ego de raíz. No se trata de sueños, no se trata de metas, no se trata del futuro, se trata de verdad. Tu propósito aparece cuando te quitas la máscara que usas para sobrevivir. ¿Ya te diste cuenta de que cada vez que actúas en contra de tu alma, sientes peso? Y cada vez que actúas de acuerdo con ella, sientes ligereza. Eso no es coincidencia, es orientación. El alma no da discursos, da sensaciones. El alma no te empuja, te atrae, y reconoces el propósito por el movimiento interno de paz que produce. Rumi decía que cada persona lleva un viento interior que sopla hacia aquello que nació para vivir. Ese viento nunca grita, nunca te obliga, nunca te asusta. Solo sopla, suave, insistente, presente. El problema es que vives rodeado de tormentas internas creadas por el ego.
expectativas, comparaciones, presiones, ansiedades. Y cuando la tormenta es más fuerte que el viento, crees que no tienes propósito, pero lo tienes. Lo que falta es silencio suficiente para escucharlo. Si haces esto hoy, solo hoy, y observas con honestidad lo que te causa peso y lo que te da claridad, ya estarás a un paso de la revelación. Porque el propósito nunca aparece para quien se esconde, aparece para quien se presenta. Y aquí está el oro que nadie te contó. Tu propósito no es algo que eliges, es algo que obedeces. El sufismo llama a esto entrega interior, no como sumisión ciega, sino como reconocimiento de tu dirección natural. Es como un río no decide a dónde va, fluye hacia donde nació para fluir. Sufres porque intentas hacer que tu alma corra en la dirección contraria. Hoy detente, solo detente. Observa hacia dónde tu alma siempre ha intentado llevarte. Observa los deseos que siguen regresando. Observa las habilidades que surgen de forma natural. Observa los impulsos que persisten incluso cuando intentas reprimirlos. Ahí está tu propósito. No como idea, sino como movimiento vivo. Si realmente haces esto hoy, algo profundo comienza a revelarse. Una sensación de siempre fue esto. Y tal vez eso te asuste, porque el propósito no pide permiso al ego para nacer. Solo necesita que abras la puerta. Y eso es lo que viniste a hacer hoy. Lo que tu alma intenta mostrarte puede no ser cómodo, puede no ser seguro, puede no ser lógico, pero siempre será verdadero, porque el propósito no es lo que impresiona al mundo, es lo que te libera a ti. Y cuando esa liberación empieza no se detiene. Por eso el sufismo dice que el alma es como un fuego silencioso. Si te acercas, te ilumina. Si intentas ignorarla, te quema hasta que mires. Ahora, antes de continuar, responde internamente, ¿cuál es el lugar de tu vida que más duele hoy? Porque ese dolor es el punto exacto donde el propósito quiere nacer. No huyas de eso. El dolor es el mapa. La incomodidad es la señal. La inquietud es la puerta. El alma está esperando a que atravieses, pero nunca va a gritar. Susurra. Y tu silencio interior de hoy es lo que va a decidir si finalmente la escuchas o no. Y cuando empieces a escuchar, aunque sea un fragmento, todo a tu alrededor empieza a moverse de manera diferente. Vas a ver señales donde antes veías confusión. Vas a sentir impulso donde antes sentías miedo. Vas a reconocer caminos que siempre existieron, pero que no podías ver. Hoy es el día en que el alma puede finalmente revelarte tu propósito. Pero eso solo ocurre si haces lo que enseñó Rumi: eliminar lo que no eres para que lo que eres pueda aparecer. Y cuando aparezca, prepárate, porque la revelación no será una idea, será un llamado. Y si lo escuchas, ya no podrás volver a tu tamaño antiguo. Y si realmente quieres eso, entonces dime, ¿estás listo para permitir que la verdad dentro de ti hable más fuerte que el miedo que te acompaña desde hace años? Necesitas entender algo que nadie tuvo el valor de decirte. La revelación del propósito no ocurre cuando estás fuerte, disciplinado o iluminado. Ocurre cuando dejas de resistir. El sufismo siempre enseñó que la verdad del alma no llega como conquista, sino como rendición. No es una victoria intelectual, es desistir de la guerra interna contra aquello que realmente sientes. ¿Quieres claridad? Entonces deja de intentar controlar la dirección del viento interno. Hoy simplemente permite. Cuando sueltas, el alma asume. Y es en ese instante que el propósito comienza a emerger, no como fantasía, sino como reconocimiento. Rumi llamaba a ese proceso volver al centro. Él decía que todo sufrimiento humano nace de vivir lejos del propio núcleo, y el núcleo es el alma. Cada vez que actúas motivado por el miedo, te alejas. Cada vez que te fuerzas a encajar en una vida que no combina contigo, te alejas. Cada vez que ignoras tus llamados internos, te alejas. Y cuando estás demasiado lejos, pierdes el camino, pero basta un movimiento de regreso hacia adentro, solo uno, para que el centro empiece a tirar de ti otra vez. Tu propósito no está perdido. Tú estás regresando. Si prestas atención, vas a percibir que tu alma ya intentó guiarte innumerables veces, en aquel interés que nunca desapareció,
en esa habilidad que tienes desde niño, en ese sueño que insiste en volver, en ese malestar que explota cuando intentas vivir una vida que no es tuya. Eso no es casualidad, eso es dirección. El alma nunca se contradice. El ego cambia de idea todos los días. El alma no. El alma es consistente, silenciosa, y te conduce siempre al mismo lugar. Hoy vas a reconocer ese patrón, y reconocer ese patrón es reconocer tu propósito. Pero hay una verdad aún más brutal. No descubres tu propósito porque tienes miedo de lo que él va a exigirte. Propósito no es comodidad. El propósito exige sinceridad radical. Exige que salgas de las historias que construiste para ser aceptado. Exige que abandones versiones de ti que ya murieron. Exige que dejes de vivir para agradar. El sufismo siempre dijo que quien teme perder lo que tiene nunca encontrará lo que es. Así que sé honesto. ¿Qué temes perder? Esa respuesta es el mayor bloqueo entre tú y el propósito de tu alma. El alma revela el propósito cuando eliges la verdad en lugar de la conveniencia. Cuando eliges lo que te mueve en vez de lo que te protege. Cuando eliges lo que te despierta en vez de lo que te anestesia. Te acostumbraste tanto a sobrevivir que te olvidaste de lo que significa vivir de verdad. Pero vivir de verdad es simple. Es seguir aquello que produce libertad interior. El alma habla a través de la ligereza. El alma habla a través de la expansión. El alma habla a través del silencio que aparece cuando dejas de luchar contra tu camino natural. Y hoy, si escuchas esa ligereza aunque sea por unos segundos, darás un paso que muchos pasan la vida entera evitando. Rumi decía que el alma tiene su propia brújula y nunca se equivoca. Esa brújula apunta hacia tres cosas: autenticidad, servicio y amor. Todo lo que te aleja de eso te aleja del propósito. Todo lo que te acerca a eso te acerca al propósito. Así que párate ahora y observa. ¿Dónde en tu vida sientes autenticidad? ¿Dónde en tu vida sientes que tu energía se entrega de manera natural? ¿Dónde sientes amor? No pasión, no deseo, sino amor como estado interno. Es ahí, siempre es ahí. El propósito se revela en esos puntos de pureza. Vives esperando una respuesta extraordinaria, pero el propósito del alma es sencillo, extremadamente sencillo. Aparece como aquello que tiene sentido sin esfuerzo, como aquello que te enciende por dentro, como aquello que harías incluso si nadie estuviera mirando. La simplicidad del propósito asusta al ego, porque el ego fue entrenado para complicarlo todo. Pero el alma no complica, el alma ilumina. Y hoy necesitas tener el coraje de aceptar que tu propósito es mucho más natural de lo que imaginabas, y mucho más inevitable también. El sufismo dice que cada ser humano lleva una llama original, y esa llama nunca se apaga, solo se esconde. Y tú sabes exactamente dónde está escondida. Está en las cosas que dejaste atrás porque te dijeron que eran tontas. Está en los talentos que ignoraste porque creíste que no eran útiles. Está en los llamados que abandonaste porque alguien se burló de ellos. El alma guarda todo eso intacto, esperando el día en que tendrás el valor de mirar de nuevo. Ese día es hoy. Si quieres que el alma revele tu propósito, haz lo que enseñaban los maestros sufíes. Quédate quieto por dentro durante algunos segundos y observa el movimiento más sutil que aparece. No esperes explosiones, no esperes visiones. La revelación viene como un susurro, como una dirección suave, como un «es por aquí». Ignorar ese susurro es permanecer perdido. Seguirlo es empezar a vivir. Y aquí va otra puñalada necesaria. Propósito. No se trata de satisfacer al ego, se trata de disolverlo. El ego quiere grandeza, reconocimiento, garantías. El alma quiere verdad, coherencia y entrega. Si sigues al ego, tu camino será pesado. Si sigues al alma, será inevitable. Y la inevitabilidad es la marca del propósito. Aquello que no puedes no hacer. Aquello que sigue llamándote incluso cuando intentas huir. Aquello que vuelve, vuelve y vuelve, hasta que aceptas. Rumi decía que el propósito solo se revela cuando el corazón se vuelve limpio. En el sufismo, eso significa quitar lo que está en exceso. Hoy,
¿Qué está en exceso en tu vida? Preocupaciones, expectativas ajenas, comparaciones, culpa, miedo. Todo eso cubre la voz del alma. Todo eso necesita caer. No vas a escuchar el propósito mientras sigas cargando el peso del mundo sobre tus hombros. El alma habla cuando sueltas, no antes. Necesitas entender que el alma no revela el propósito mientras sigas intentando corresponder al personaje que creaste. El personaje vive para ser visto. El alma vive para ser verdadera. El personaje imita. El alma crea. El personaje desea aprobación. El alma desea integridad. Y mientras insistas en ser el personaje, te sentirás vacío, porque el personaje no tiene propósito. Quien tiene propósito es el alma. Los sufíes dicen que cada persona tiene un trabajo interno específico que solo ella puede hacer. Ese trabajo no es carrera, no es profesión, no es premio, es expresión de tu esencia. El propósito es un movimiento interior que se desborda hacia afuera. Cumples tu propósito cuando vives lo que eres. Y hoy estás a punto de ver cuál es ese movimiento que existe solo en ti. Pero antes de hablar sobre qué hacer, necesitas reconocer la mayor señal que el alma da, el malestar de vivir lejos de ti mismo. Ese malestar no es un defecto, es una brújula. Cada vez que sientes ese vacío, esa opresión, esa inquietud, eso es el alma diciendo, no es por ahí. Tú lo llamas ansiedad, lo llamas duda, lo llamas confusión, pero es orientación. El siguiente punto es el más transformador. El alma te muestra tu propósito mediante la atracción, no mediante la obligación. Observa lo que te llama, observa lo que te emociona, observa lo que te despierta. No es aleatorio, la atracción es un lenguaje espiritual. El alma usa lo que te toca para dirigirte. El problema es que aprendiste a desconfiar de lo que sientes, pero el sufismo dice, el corazón es el ojo del alma, y ese ojo nunca miente. Rumi decía que cuando te aproximas a tu propósito, el mundo interior se vuelve silencioso. Cuando te alejas, el mundo interior se vuelve turbulento. Esta es la prueba más simple y más verdadera que existe. Hazlo ahora. Piensa en una dirección de tu vida y observa lo que pasa dentro de ti. Turbulencia o silencio, peso o ligereza, tensión o expansión. El alma se comunica por contraste. Siempre te revela la verdad a través del sentimiento. Y aquí va la revelación que puede poner tu vida patas arriba. El propósito no se revela de una sola vez. Se revela por capas, en la medida en que consigues sostener más verdad dentro de ti. Cuanto más te acercas a tu esencia, más el alma puede mostrar. Cuanto más vives en falsedad, más necesita esconderse. Propósito es compatibilidad. El alma solo revela aquello para lo que tienes madurez de vivir. Por eso hoy es tan importante. Llegaste hasta aquí porque ya estás listo para la próxima capa. Eso no le ocurre a todo el mundo. No ocurre todo el tiempo. No ocurre por casualidad. Estás delante de una oportunidad real de escuchar algo que tu alma intenta decirte desde hace mucho. Y si lo escuchas, todo cambia. Y ahora necesito preguntarte algo que lo define todo. ¿Estás dispuesto a abandonar lo que te impide ser quien eres? Porque si la respuesta es sí, la revelación empieza ahora. El alma no espera circunstancias, espera decisión. Y la decisión es simple, permitir. Y en el momento en que permites, algo dentro de ti comienza a alinearse, aunque todavía no lo entiendas. La claridad viene después, la dirección surge después, pero el movimiento empieza ahora. Y cuando empieza, toda la vida se reorganiza alrededor de la verdad que finalmente elegiste escuchar. Y entonces, observa tu alma ahora. Está hablando. Puedes sentir dónde. Puedes percibir hacia dónde te tira. Puedes reconocer lo que siempre intentó mostrarte, porque exactamente ahí está tu propósito, y está mucho más cerca de lo que imaginas. Necesitas entender que el alma no revela el propósito, mientras aún estés intentando proteger la imagen que creaste para sobrevivir. El sufismo enseña que la mayor prisión del ser humano no es externa, es interna. Es la necesidad de parecer algo, parecer fuerte, parecer inteligente, parecer decidido, parecer correcto.
Mientras intentas sostener esa fachada, el alma permanece en silencio, porque solo habla con quien está dispuesto a ser verdadero, no perfecto. Hoy necesitas elegir autenticidad, no apariencia. Elegir sinceridad, no control. Ese es el terreno donde nace el propósito. Rumi decía que, cuando estés dispuesto a perder todo lo que no eres, lo que eres surgirá. Esa frase es la clave, porque el propósito no aparece cuando acumulas, aparece cuando quitas. Quitar miedo, quitar expectativas, quitar comparaciones, quitar justificaciones, quitar máscaras. Cada cosa que cae revela un poco más de lo que siempre estuvo ahí. El propósito no llega, se revela, y la revelación comienza en el instante en que dejas de esconderte de ti mismo. El alma te habla a través de direcciones sutiles, y el sufismo llama a esto ilham, la inspiración interior, esa sensación suave que aparece como intuición clara, como impulso genuino, como movimiento espontáneo. Pero aprendiste a confiar más en el ruido del ego que en la inteligencia del alma. Hoy eso cambia. Necesitas observar. ¿Cuál es el impulso que siempre vuelve? ¿Cuál es la verdad que siempre aparece cuando estás en silencio? ¿Qué te llama cuando no fuerzas nada? Esa respuesta es el comienzo de tu propósito. El sufrimiento que sientes cuando vives lejos de ti mismo no es castigo, es el mecanismo espiritual que te empuja de vuelta a tu camino. Los sufíes llaman a esto el dolor de la separación. Sientes ese dolor cuando niegas tus propios deseos profundos, cuando intentas vivir la vida que esperan de ti, cuando eliges caminos que no combinan con tu esencia. Ese dolor es una brújula, no te está hiriendo, te está llamando. El alma nunca te pide que seas algo que no eres, al contrario, intenta llevarte de vuelta a lo que siempre fuiste, antes de las presiones, antes de las expectativas, antes de las heridas. El propósito no es una invención futura, es un retorno a tu estado natural. Por eso se siente tan familiar cuando lo encuentras. No suena como novedad, suena como recuerdo. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan. El propósito no se trata de hacer, el propósito se trata de ser. Cuando eres quien tu alma realmente es, inevitablemente haces lo que naciste para hacer. El error es invertir el orden, intentar hacer sin antes ser. Por eso nada encaja, nada fluye, nada se sostiene. Estás intentando construir una vida sobre una identidad que no es tuya. Pero cuando regresas a tu esencia, la acción correcta nace sola, natural, simple, inevitable. La revelación del propósito ocurre a través de señales internas muy claras: paz, ligereza, alineación, silencio, certeza sin esfuerzo. Ya sentiste esto algunas veces en la vida, pero lo ignoraste, pensaste que era coincidencia, pensaste que era emoción pasajera. No lo era, era dirección. La paz es el lenguaje más alto del alma. Siempre que sientas paz verdadera ante un camino, sabe, tu alma está hablando. El sufismo enseña que cada alma vino a la tierra con un compromiso silencioso, llamado ahad, una promesa hecha antes de nacer. Esa promesa no es algo que racionalizas, sino algo que sientes. Cuando vives alineado con esa promesa, la vida fluye. Cuando la traicionas, la vida se bloquea. Observa tu vida. ¿Dónde fluye? ¿Dónde se bloquea? El flujo revela el compromiso. El bloqueo revela el desvío. No estás perdido. Estás en fase de revelación. Y la revelación siempre comienza con incomodidad. Antes de que el alma se muestre, todo lo que es falso necesita caer. Tal vez estés justamente en esa fase. Por eso todo parece confuso, pesado, sin sentido. Eso no es señal de fracaso, es señal de transición. El alma está despejando espacio para revelarse. Confía en ese proceso. Rumi decía que el alma hace ruido cuando está encerrada. Tal vez ese ruido sea exactamente lo que estás viviendo. Inquietud, insatisfacción, vacío, conflicto. Eso es el alma golpeando la puerta, pidiendo entrar en tu vida de verdad. Y si abres hoy, aunque sea un poco, empezará a guiarte nuevamente. El propósito no exige perfección, exige sinceridad. No necesitas estar listo, necesitas estar disponible, disponible para escuchar,
disponible para sentir, disponible para seguir la dirección interna que aparece. El resto lo hace el alma. El resto lo organiza la vida. El propósito no es creación humana, es revelación divina. Y estás comenzando a verlo ahora. Y a partir de este punto, la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿estoy dispuesto a escuchar la verdad sobre quién realmente soy? Esa pregunta abre la puerta, y cuando la puerta se abre, el alma finalmente puede hacer lo que siempre ha intentado, guiarte de vuelta a tu camino. Y ahora necesito preguntarte, con total sinceridad, ¿quieres que el alma revele más? ¿Quieres profundizar? ¿Quieres pasar a la próxima capa de esta revelación interior? Porque si quieres, continúo y te llevo aún más hondo. La verdad que quizás nunca te hayas permitido admitir es que el alma ya reveló pistas de tu propósito miles de veces, pero siempre buscaste algo más grandioso, más extraordinario, más digno. El ego quiere espectáculo, el alma quiere verdad. El alma no te da un propósito que impresione a los demás, te da un propósito que te libere a ti. Y por causa de esa expectativa de grandeza, ignoraste señales simples y claras. Hoy aprendes a reconocer lo extraordinario dentro de lo simple, porque es exactamente ahí donde el propósito se esconde. Los sufíes hablan mucho del Dauk, el sabor espiritual, esa sensación interna que surge cuando estás en sintonía con quien realmente eres. Este sabor aparece como una profundidad suave, una claridad silenciosa, una expansión interna que no puede explicarse lógicamente. Ese es uno de los mayores indicadores del propósito. Ya has sentido ese sabor en ciertos momentos de tu vida, tal vez por algunos segundos, tal vez de forma inesperada, pero lo sentiste. Eso no fue casualidad, fue el alma diciéndote, es por aquí. Rumi decía que el alma revela su propósito cuando te acercas a aquello que te despierta y te alejas de aquello que te adormece. Todo lo que te hace sentir pequeño, todo lo que te aprisiona, todo lo que te endurece, te aleja del propósito. Todo lo que te abre, todo lo que te suaviza, todo lo que te eleva, te acerca a él. La vida ha intentado mostrarte esto a través de contrastes. Cuando sientes asfixia, es señal de desvío. Cuando sientes expansión, es señal de dirección. Tan simple como eso, y aún así tan ignorado. Uno de los enseñamientos más profundos del sufismo es que el propósito no está escondido en el futuro, está escondido en el presente, enmascarado por las capas de resistencia que creaste. No necesitas prever el mañana para descubrir tu dirección. Basta observar lo que mantiene tu alma viva ahora. El propósito no es una meta distante, es un estado de coherencia. Y cuando estás coherente, todo lo que haces se vuelve parte del propósito, incluso las cosas simples del día. Rumi también decía que la voz del alma es suave, porque no fuerza, invita. Nunca va a competir con los gritos del ego. Por eso nunca la encuentras cuando estás desesperado, tenso, intentando controlar todo. Pero en el momento en que te relajas internamente, aunque sea por unos segundos, aparece con claridad cristalina. El alma no habla en el ruido, el alma habla en el espacio. Y hoy estás creando ese espacio dentro de ti, y por eso la revelación se está acercando. Los maestros sufíes enseñaban que el alma siempre apunta hacia el lugar donde puedes crecer espiritualmente. Ese lugar no siempre es cómodo, pero siempre es verdadero. El propósito no es lo que haces con facilidad, es lo que haces con profundidad. Es el tipo de movimiento que te transforma mientras transforma el mundo a tu alrededor. Es el tipo de camino que te exige sinceridad, entrega, valentía. Si no te exige nada de eso, no es propósito, es apenas conveniencia. La revelación del propósito se intensifica cuando comienzas a hacer una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué me acerca a Dios y qué me aleja? En el sufismo, Dios no es entendido como una figura separada, sino como la verdad suprema que vive dentro de tu alma. Lo que te acerca a esa verdad es parte del propósito. Lo que te aleja es parte de la ilusión. No necesitas libros sagrados para saber esto, aunque guíen. Todo ha estado escrito en tu experiencia interior desde siempre.
Los sufíes también decían que el propósito se revela cuando dejas de buscar caminos fáciles y empiezas a buscar caminos verdaderos. El propósito no promete comodidad, promete sentido. No te da garantías, te da dirección, no elimina desafíos, te fortalece para atravesarlos. Si esperas una vida sin dolor, nunca vas a oír al alma. Pero si aceptas que el dolor también es instrumento, como enseñaba Rumi, entonces sí, el alma puede finalmente mostrarte hacia dónde intenta conducirte. Y aquí va una revelación decisiva. El propósito no aparece mientras intentas controlar los resultados. Aparece cuando eliges el camino correcto, aún sin saber a dónde te llevará. El sufismo llama a esto tawakkul, confianza espiritual. Es cuando das el paso porque sientes que es correcto, no porque sabes lo que pasará después. Y cuando ese paso es dado, el alma se ilumina, y el siguiente paso surge por sí solo. Ahora, detente un instante y observa. ¿Cuál es la dirección que tu alma te señala ahora, en este preciso momento? ¿Sientes una inclinación interna, una expansión, un recuerdo, un llamado silencioso? Eso no es imaginación, es revelación. Y cuanto más escuches eso, más fuerte será. Tu propósito se está mostrando. Solo hace falta que no mires hacia otro lado. Cuando llegas hasta aquí, algo silencioso dentro de ti ya comenzó a moverse, como si el alma finalmente encontrara espacio para respirar después de años atrapada en el ruido de las exigencias externas. Y es en ese espacio recién abierto donde el propósito comienza a mostrarse, no como una respuesta grandiosa, sino como un reconocimiento íntimo, un gesto interno que dice, es esto. El sufismo siempre afirmó que el alma solo revela el camino cuando percibe que, al fin, estás escuchando. Y escuchar no es pensar, escuchar es sentir, percibir, permitir. Hoy, aunque no lo notes, permitiste. Y ese simple gesto es el portal por el que entra la revelación. Si algo te tocó mientras escuchabas, si una llama se encendió, si un llamado antiguo regresó, como si hubiera sido susurrado desde el fondo de lo invisible, deja eso sellado en los comentarios con la frase, la luz se elevó dentro de mí. Esa es tu firma vibracional, la marca de que algo despertó y está listo para ser honrado. Rumi decía que cuando el corazón da un sí verdadero, el universo entero se inclina para abrir camino. Cada persona que deja este sello no está solo comentando, está confirmando un descubrimiento interior que ya no puede ser ignorado. Y si este camino te habló, recibe esta invitación como quien recibe un llamado del alma misma. Suscríbete al canal y permanece cerca. Aquí no te ofrezco palabras, te ofrezco un espacio. Un jardín invisible donde la sabiduría sufí sigue susurrando, donde cada video es un nuevo pétalo que se abre, donde el amado se revela no como teoría, sino como presencia. Ven a formar parte de este círculo silencioso que crece en el corazón. La jornada continúa, y ya estás en ella. Que el soplo que despertó en ti hoy siga guiando tus pasos en lo invisible. El amado sigue hablando en el silencio. Sigue escuchando.